Buenas tardes, estimados amigos y hermanos. El pensar en el paraíso y el pensar en las riquezas es uno de los afanes de este mundo. Desde el principio de la humanidad, el vivir en un paraíso, el pensar en un paraíso, fue siempre la inquietud del hombre. Desde la historia de Adán, cuando empezó en el paraíso, el hombre siempre ha anhelado estar en el paraíso. Y en esta oportunidad quiero conversar con ustedes acerca de las riquezas y el paraíso. Con riquezas, pero sin paraíso. De tal manera que quiero remitirme para esta oportunidad al texto de Santiago del capítulo 5 del verso 1 al verso 6, donde habla contra los ricos opresores, porque de alguna manera son personas que se han dedicado a acumular riquezas y a acumular fortunas y a vivir de una manera desordenada. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, el capítulo 5. Voy a leer el verso 1 al verso 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de ellos, los clamores de los que habían cegado han entrado a oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como para el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Hasta aquí la lectura de la Biblia. Señor, gracias por poder tomar tu palabra, gracias por poder estudiarla, gracias por poder pensar en el paraíso y hacer la diferencia entre las riquezas y el paraíso como lo he pensado. Dios, gracias por esta oportunidad de compartir con esta hermosa audiencia. Gracias. Amén. Una de las cosas que siempre, como les decía, preocupa a la humanidad es tener seguridad. Y la seguridad el hombre la basa regularmente en las cosas que posee, en las riquezas, en los bienes, en el oro, en las acciones, en las cuentas bancarias, en la cantidad de ropa, de zapatos, como nos menciona aquí el texto, en la cantidad de ropas, de trajes que se tienen, en la cantidad de billetes que se amontonen, de lingotes de oro que se produzcan, de tierras que se logren acumular y estén a nuestro propio nombre. Esa es una de las preocupaciones de la humanidad, del hombre en particular. Es parte de la naturaleza caída, afirmar su seguridad en algo visible, olvidándose de lo invisible. Por eso, como primer punto en esta oportunidad, quiero compartir el hecho de que amontonar riquezas, y aún actuando en explotación del prójimo, no da el paraíso. El amontonar riquezas no da el paraíso. Es así como lo menciona el versículo 2, dice que las riquezas están podridas y las ropas están comidas de la polilla. El oro y la plata están enmohecidos y su moho testifica contra ustedes. Devorará del todo vuestras carnes como el fuego. O sea que el amontonar las riquezas de nada sirve. La acumulación de posesiones sin ningún tipo de beneficio para los demás, para sus congéneres, para su prójimo, de nada sirve. Si el tener riquezas no ayuda a una nación, no ayuda a la comunidad en general, no ayuda a los necesitados, sino que esas riquezas se pudren en los almacenes, se dañan en los depósitos. Las polillas corroen la cantidad de vestidos mientras otros sufren por la falta de abrigo. Muchos andan descalzos mientras otros amontonan cantidades de zapatos. En sus armarios se dañan, se apolillan. Eso no da el paraíso, eso no trae seguridad, eso no trae gozo. Y de otra manera, muchas veces esas riquezas han sido obtenidas, como dice la palabra acá, que los jornaleros, el jornal de los obreros que han cosechado las tierras, los han engañado y no se les ha pagado justamente, no se les ha remunerado justamente. Cuando esto pasa, eso trae miseria a los necesitados, al jornalero, al pobre, al desvalido.
a la gente de bien que trabaja incansablemente buscando la satisfacción de su empleado para lograr mantener su empleo. Qué triste cuando un empleado tiene que esforzarse demasiado, cumplir largas jornadas para satisfacer el patrono, y que el patrón al final, quizá con mucho dinero, quizá rico como dice la palabra del Señor acá, se convierta en un opresor y no en un buen industrial, en un buen empleador. Hay muchos ricos, desde la perspectiva de Santiago, que se dedicaron a acumular riquezas, causando angustias a la gente. A gentes que arriesgan, como pasa en los noticieros, vemos en los noticieros hoy día, que arriesgan su vida, su salud, su integridad física y su familia por ir de un lugar a otro porque han sido desplazados por los conflictos políticos, del narcotráfico, de los intereses particulares, en busca de mejor futuro para sus familias. Vemos grandes migraciones hoy hacia los Estados Unidos, de otros países hacia Latinoamérica. Vemos cómo muchas de estas situaciones se están presentando hoy día. ¿Y sabe qué es lo más triste? La migración es dura, claro que sí. Pero llegan a donde algún industrial, llegan donde un finquero y son explotados de una manera tremenda. Contra esos ricos opresores, la palabra del Señor es explícita en esta oportunidad. Encontré algo que me parece interesante. Cuando una persona se dedica a ser acumuladora, dice como ilustración, el que acumula olvida las cosas que son importantes en la vida. Se dedican a acumular que ya no disfrutan un carro porque tienen mucho, no disfrutan una finca porque tienen muchas, no disfrutan de una piscina porque tienen muchísimas. El que acumula olvida las cosas importantes de la vida. Olvida que una persona con 6 hijos siempre estará más satisfecha que una persona con 6 millones de dólares. Ahora usted dirá, a ver, no es tan cierto. Hay una razón fundamental. Y es que la persona con 6 millones de dólares siempre querrá más y más. No va a estar satisfecho. No va a estar satisfecho. Por eso para nuestra vida, estimados escuchas, es hora de cambiar de actitud. Es hora de que en nuestros países se cambie de actitud. Es hora que quizá nosotros mismos apliquemos esa palabra a nuestra vida y dejemos de ser acumuladores de riquezas que no benefician, riquezas que se pudren, riquezas que atrapan el corazón, riquezas que conllevan a la miseria, riquezas que traen calamidad, que traen angustia al prójimo, riquezas que llevan a la bancarrota como resultado del egoísmo. Egoísmo que ve cómo pierde brillo sus joyas, que ve cómo su dinero se devalúa, cómo sus autos se corroen, se dañan en los parqueaderos. Por lo tanto, amontonar riquezas, aún explotando al prójimo, no da el paraíso. Explotar al prójimo y amontonar riquezas quizás sí lleva a los deleites pasajeros, pero no al paraíso. Los deleites, como lo menciona el versículo 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como para el día de la matanza. Eso es fácil y muchos lo hacen, pero eso no da el paraíso. Acumular tesoros para el futuro, no pagar justamente, trae el clamor de los derechos del jornalero. El fruto de las posesiones que muchos tienen, de las fincas, de las tierras, de los ganados, de las haciendas, han sido el resultado del trabajo de muchos empleados que fueron explotados, por no decir esclavizados. Muchos que fueron engañados. Y el clamor de ellos llega a oídos de Dios. ¿Cómo son las vivencias de estas personas que han acumulado y que tienen tantas riquezas de una manera desordenada? Porque muchos, claro, son muy honestos, son empresarios, son gente de bien que da trabajo. Pero aquí la exhortación es contra los ricos opresores.
Las vivencias de estas personas están marcadas por los deleites que ofrecen las posesiones desmedidas. Sus vivencias los lleva a andar en los placeres más vergonzosos que ofrece la sociedad, viviendo en el libertinaje, viviendo licenciosamente en una vida de promiscuidad sexual, entregados a vicios, engordando sus corazones con la acumulación de maldad, llegando a situaciones de crueldad en la cual han asesinado al justo, quizá por un reclamo, quizá por alguna pequeña situación, frente al desenfreno de sus intereses. El acumular riquezas. La persona que se dedica a acumular riquezas y a vivir una vida de desenfreno, de acuerdo a su propia sabiduría, y darle rienda suelta a sus deseos y a sus anhelos y a sus pasiones corporales, pierde el verdadero sentido de la vida y vive según la sabiduría de este mundo, mas no la sabiduría que es de lo alto. Vive desenfrenado en los placeres, en borracheras, en lujurias, comiendo y bebiendo y engordándose de una manera grotesca, siendo conducidos de una manera inexorable a la muerte. Muerte que es el resultado de una vida cargada de dificultades de salud, de enfermedades infectocontagiosas por las relaciones promiscuas, perdiendo la paz de compartir un pedazo de pan, habiendo perdido el gozo de disfrutar una tarde de helado con la familia. Los deleites que disfrutan los reducen, como dice aquí la palabra, como a cerdos engordados para la Navidad, lo diría yo. O como lo diría el profeta en otra oportunidad, como a vacas que se encaminan para el matadero. Muchas personas viven nadando sobre las riquezas y aún tienen esa gran necesidad de vivir y disfrutar de la vida, de tener sosiego. Recuerdo una ilustración de cuando se está viviendo o navegando sobre grandes caudales de agua dulce y se tiene sed porque se desconoce. Hace muchos años, los navegantes del Océano Atlántico cruzaban frente al río, a la desembocadura, o mejor, en la desembocadura del río Amazonas. Y este río es tan caudaloso que ingresa al Océano Atlántico cientos de kilómetros. Y en esas travesías de norte a sur, o de sur a norte, muchos pasaban por ahí, el agua dulce les escaseaba en sus barcas. Y ellos no sabían que al ir navegando sobre ese sector, había la posibilidad de tomar agua fresca. Y muchos morían de sed, hasta que de pronto alguien de otra barca que conocía les decía: tiren el balde y saquen del agua que hay debajo de ustedes. Tenían muchas cosas, pero desconocían dónde estaba la fuente de agua dulce que podía saciar su sed. Para muchas personas llenas de riquezas, necesitan tomar, necesitan hacer un alto, lanzar el balde y tomar de agua fresca. Pues es una triste condición de muchos ricos u hombres opresores, acumuladores, explotadores. Porque hay estas personas con pocas posesiones que también explotan a sus copartidarios, explotan a sus compañeros de trabajo, maltratan a sus familiares. Esa triste condición de personas opresoras, acumuladores, explotadores, que condenan a muerte al justo e indefenso, creyendo que serán eternos en el disfrute de sus desenfrenos de placeres en este mundo, desconocen que esas actitudes solo les lleva a la condenación y a la muerte. Así pues, quiero decir como tercer punto que amontonar riquezas
Vivir en deleites llenos de riquezas no garantiza el paraíso. Sin embargo, sin riquezas, muchos viven y también viven sin paraíso. Este versículo, o este texto mejor, dice que Dios, de una manera profética, Dios a través del apóstol Santiago, dice que castigará de manera particular a aquellos que amontonan riquezas mal habidas. Al final, las posesiones se pudren, las ropas se dañan por el accionar de la polilla, el oro y la plata se devalúan, de tal manera que depositar la confianza en las posesiones materiales, despojar al obrero, solamente trae ruina, trae desgracia, trae angustia, y muestra de manera triste que eso que determina la confianza del ser humano no es eterno, no dura para siempre, y que esa acumulación trae, en unos pocos trae miseria y angustia para muchos. Eso lo vivimos desafortunadamente en nuestro país, en Latinoamérica, y bueno, y en Europa también, en muchos países. Muchos acumulan. Sus deseos es satisfacer ese ansia de poder y ostentar, independientemente si se maltrata la economía, la industria, el comercio, y si se maltratan las personas, si se desplazan, si tienen que huir con sus familias o dejarlas abandonadas. Esas riquezas no traen, no llevan al paraíso. De tal manera que, como dice el verso 1, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Sin riquezas y sin paraíso. En nuestras ciudades hemos visto tantos con vecinos de nuestra nación con unas cantidades grandes de billetes, dándolas por un dulce, dándolas por algo. Yo pienso en este momento en alguien de mi vereda, por allá en el pueblo de donde vengo, que después de muerto y viviendo de una manera miserable realmente, fueron a buscar a su casa, en la cual vivía con algunos familiares, pero tenía su alcoba solo. Levantaron el colchón y había cualquier cantidad de billetes mohos. Riquezas acumuladas. Dinero acumulado que ni siquiera él, mucho menos su familia, mucho menos sus trabajadores, sus jornaleros, pudieron o disfrutaron en alguna medida. Desconocer a Dios y depositar la seguridad en las riquezas y dedicarse a los deleites de este mundo trae su castigo. Es algo que tenemos que aplicar a nuestra vida, a la vida de nuestra nación, a la vida de nuestra América querida. No debemos desconocer a Dios y no debemos depositar la seguridad en las riquezas y en los deleites de este mundo, pues Dios castiga eso. Desconocer al Dios creador y al dueño del universo y depositar la confianza en los bienes materiales trae lloro y lamento profundo, trae miseria en las emociones, trae tristeza en el alma. Al final, todo acabará mal para aquel que no hace de Dios, del Creador, un baluarte principal, sino que se dedica a acumular riquezas y a vivir en los deleites de este mundo. No traerá bienestar, ni aún para él mismo al final de sus días, ni para su familia, ni para su nación. Quiero concluir este tiempo diciendo que el amontonar riquezas, el vivir en desenfrenos, en los desenfrenos de este mundo, trae como consecuencias vidas sujetas al dolor y el afán. Y que solo queda una esperanza.
y es acercarse al Creador del universo. Es acercarse a Jesús, que abandonó todo por amor al ser humano. Ese amor que busca rescatar nuestra condición caída, que buscó levantarnos de esa condición que tiene al hombre sumido en la seguridad de otra cosa distinta a la confianza en Él. Este Jesús, que siendo rico no lo consideró, sino que se hizo pobre, y que un día cuando le ofrecieron en tentación todos los reinos de este mundo, no los aceptó, porque Él reconocía quién era el Dios verdadero y a quién se debía seguir. Mi hermano, mi amigo, Jesús es el único que puede satisfacer las necesidades más profundas, pero más profundas del ser humano. Es el que puede traer vida aún después de la muerte. Es el que puede evitar la humillación que produce el amor a las riquezas y el dolor causado cuando éstas se pierden. Es la satisfacción que se puede obtener y que no se obtiene en los deleites y en las disoluciones de este mundo. En las riquezas no hay esperanza. En Cristo sí hay esperanza. Los deleites de esta tierra traen fatiga, traen dolor. Ir a Jesús trae descanso, trae paz para el cansado, frescura para el alma sedienta. Acudir a Jesús es la única esperanza. Recordar esas palabras de Jesús que dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De tal manera que se puede vivir sin riquezas y sin paraíso. Pero también puedo decirle, se puede vivir sin riquezas y con paraíso. Sin las riquezas de este mundo, sí hay paraíso. Si usted está en Cristo Jesús. Para cerrar, recordemos que amontonar riquezas, explotar al prójimo, no da el paraíso. Que disfrutar de los deleites de este mundo tampoco da el paraíso. Pero que sin riquezas sí hay paraíso, si se acude a Jesucristo. El desafío, pues, es que abandonemos todas las confianzas en las riquezas pasajeras y nos acerquemos a Jesús, quien es el único que puede llevarnos al verdadero paraíso. Cristo es el único en el cual podemos descansar de los afanes de este mundo y de su vanagloria. Cristo es el que puede dar a nuestra vida en abundancia. Dar vida al empleador y al empleado. Dar satisfacción al empleador y al empleado. Dar buenos dividendos al empresario, al industrial, a las grandes organizaciones económicas del país, de la América, de donde sea. Pero salarios justos y verdadero valor a aquel que trabaja para él, a aquel que realiza la obra sobre la tierra, la obra manual, la obra intelectual. Es hora que demos gracias a Dios por las riquezas y por esta su palabra que nos exhorta. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este libro de Santiago que en esta oportunidad nos exhorta. Nos exhorta a dar gracias por las riquezas. Nos exhorta a ser buenos administradores, a no ser explotadores. Enséñanos, Dios, a ser buenos empleados, buenos empleadores, buenos administradores de las cosas que tú nos has dado. A no explotar a nuestro prójimo, a no explotar a nuestro empleado. Y también, Señor, permite que no seamos explotados por los empresarios, por los terratenientes, por ninguna persona de ellas. Señor, que podamos disfrutar en esta tierra de las bendiciones de la naturaleza, de las bendiciones de vivir, Señor, en un país como Colombia, de tener tantos y tantos lugares hermosos para conocer y disfrutar.
pero que no, Señor, nos desviemos por los deleites, por la vanagloria, por la fornicación, por el adulterio, por los vicios, por nada de estas cosas nos desvíen. Y que realmente pensemos, Señor, que sin riquezas sí podemos tener el paraíso. Recordando esas palabras de estar contigo en el paraíso por la eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.